Vamos a ver ahora cuál es la solvencia de la empresa, en qué consiste que una empresa sea solvente, cómo lo podemos medir, cuál es el indicador de solvencia más utilizado y cómo podemos garantizar que la empresa se mantenga solvente. Veamos, por ejemplo, el momento de la creación de la empresa, cuando la compañía se crea. En ese momento, el dueño pone un dinero y en el momento de poner un dinero para constituir la empresa, registramos el dinero que tenemos, que es el activo, y registramos a quién se lo debemos. El que lo registra es el director general, es el empleado, no es suya la empresa. Y por tanto, visto desde el punto de vista del empleado, que es desde donde está hecha la contabilidad, desde el punto de vista del director general, lo que registra es que tiene ese dinero, que es el activo, y que se lo debe al dueño, que es el que ha puesto el dinero. Esa manera de registrar que se lo debe el dueño es el pasivo y se registra como capital social. Es decir, la deuda que tengo con el dueño por el dinero que puso en el momento de crear la compañía. En este primer momento de creación de la empresa, el endeudamiento que tengo con terceros, llamamos terceros a todos los actores económicos que no son los accionistas, es cero. No tengo deudas con los bancos, ni tenemos deudas con proveedores, ni con ningún tipo de acreedor. Y por lo tanto, la solvencia es máxima, porque la solvencia es la capacidad que tengo para hacer frente a la deuda con terceros. Por lo tanto, como tengo un activo, que es ese dinero que tengo, y no tengo deudas con terceros, nuestra solvencia es infinita. Porque el indicador de solvencia se puede expresar como todo el activo que tengo dividido por la deuda que tengo con terceros, o también se puede llamar recursos ajenos. Esa división, ese indicador de solvencia, en este caso saldría infinito, ya que los recursos ajenos o deuda con terceros es cero. En este caso nos fijamos en el activo total, como los recursos que tenemos para hacer frente a la deuda con terceros, porque estamos hablando de solvencia y por lo tanto estamos poniendo la mirada en el largo plazo y no en el corto, como cuando hablábamos de liquidez. Cuando hablamos de liquidez hacemos mención al activo circulante, es decir, a todo el dinero que tenemos más aquello que se puede convertir en dinero en menos de un año. Y lo comparábamos con la deuda que teníamos a corto plazo, es decir, con los vencimientos que vencían antes de un año, es decir, todas las deudas que tengo que pagar en menos de un año. Eso era cuando hablábamos de liquidez, pero cuando hablamos de solvencia hablamos de todo lo que tenemos, de todo nuestro activo, todo el activo circulante más todo el activo fijo, no solo nuestras existencias que tenemos en las estanterías pendientes de vender, sino también nuestro dinero y nuestros derechos de cobro, es decir, el activo circulante, pero también nuestros edificios, nuestra maquinaria, nuestros elementos de transporte, nuestras fábricas, etcétera. Todo lo que tenemos en el activo son recursos que tenemos para hacer frente a las deudas con terceros. En este caso, como decimos, tenemos activo y no tenemos deuda con terceros, con lo cual la solvencia es máxima. Pero tras varios años de beneficios positivos, no solo ya tenemos, el activo naturalmente va aumentando porque no solo tenemos el activo que procede del dinero que se utilizó para constituir la empresa, sino que tenemos el activo que procede del dinero que surge de los beneficios acumulados durante años. Por lo tanto, el activo naturalmente aumenta. ¿Y de dónde sale ese activo? Pues sale del capital social, que es la deuda que tenemos con los accionistas por el dinero que pusieron en el momento de constitución de la compañía, y de las reservas, que es la deuda que tenemos con los accionistas por el hecho de que los accionistas hayan decidido reinvertir sus beneficios que les corresponden, que les pertenecen, decidir que esos beneficios se reinviertan en la empresa todos los años. En este caso, nuestro activo total es, de nuevo, más que suficiente para hacer frente a la deuda con terceros porque seguimos sin tener deuda con terceros. Toda la deuda que tenemos es solo con los accionistas, con los dueños de la empresa, porque solo tenemos fondos propios, que es la suma del capital social más las reservas. No tenemos ni deudas con proveedores, ni con acreedores, ni con bancos. Y por tanto el indicador de solvencia sigue siendo infinito, porque el activo total dividido por deudas con terceros, que es cero, sale infinito. Tenemos una solvencia máxima. Pero la situación de la empresa sigue evolucionando. En este caso ya nos empezamos a endeudar con terceros para crecer, para aumentar el volumen de nuestro negocio y empieza a aparecer una deuda, ahí veis que aparece ahí en el pasivo arriba, una deuda con terceros, con lo cual el activo sigue creciendo. Ya no solo tenemos el activo procedente del capital social inicial que obtuvimos para la construcción de la compañía, también tenemos el activo procedente de la suma de los beneficios acumulados desde el principio de la empresa y el activo que procede de un préstamo que hemos pedido a lo mejor a un banco o de los proveedores que nos han suministrado
parte del activo, que pueden ser las existencias, etc. Por lo tanto, el activo aumenta. ¿Y cuánto activo tenemos para hacer frente a la deuda con terceros? En este caso sí que hay ya deuda con terceros, pero tenemos un activo muy grande. Por lo tanto, si dividimos todo el activo entre la deuda con terceros, vemos que el indicador de solvencia es de 3, es decir, tenemos el triple de lo que necesitamos para hacer frente a la deuda con terceros. El nivel de endeudamiento, de alguna manera, no es muy alto, es como si fuera un tercio del total del pasivo, y por tanto la empresa es bastante solvente. Tenemos recursos más que de sobra para hacer frente a la deuda con terceros. Pero sigue evolucionando la empresa y en este caso, tras varios años de pérdidas, la situación ahora estamos en momentos de vacas flacas, se ha empeorado la situación, las reservas han disminuido porque cuando vamos acumulando pérdidas, las reservas en vez de aumentar, disminuyen. Y al disminuir, naturalmente disminuye el activo, porque es como si el dinero ahora, en vez de crearse, se estuviera destruyendo, ¿vale? Por lo tanto, disminuye el activo y disminuye el compromiso que tengo con los socios, con los accionistas, porque ahora solo les debo el capital social más las reservas que ahora son menores. En este caso, el endeudamiento sigue siendo el mismo, pero al comparar ahora el activo total con la deuda, tenemos menos activo que antes para hacer frente a la deuda. Por lo tanto, aunque la deuda es la misma, nuestros recursos con los que contamos para hacer frente a la deuda son menores, pero todavía más que suficientes. Con lo cual, el indicador de solvencia es más que 1, la empresa es solvente, en este caso es 2,5 veces mayor el activo que la deuda que tenemos con terceros y por lo tanto la empresa es muy solvente. La deuda en este caso supone el 40% del total del pasivo. La empresa sigue siendo bastante solvente porque tenemos en el total del activo, el activo circulante más el activo fijo, el total del activo, recursos más que suficientes para hacer frente a la deuda con terceros. Pero evoluciona la situación de la compañía, seguimos acumulando pérdidas, ya nos hemos comido todas las reservas, han desaparecido y ya solo queda la deuda y el capital social. Pero todavía la empresa es solvente, nuestro indicador de solvencia es 2 porque tenemos que el activo es el doble del total de la deuda, el endeudamiento solo supone la mitad de todo el pasivo. La situación está empeorando, pero todavía somos solventes. Fijaros que según sigue acumulándose las pérdidas, las reservas se hacen ya negativas y se empiezan a comer el capital social, es decir, aquel dinero que pusieron los accionistas para constituir la compañía. En este caso, el activo total sigue siendo mayor que la deuda que tenemos con terceros, pero ya poco mayor. En este caso, el indicador de solvencia es 1,5, que significa que el activo total es un 50% mayor que la deuda que tenemos con terceros. Pero en esta situación ya tenemos una situación de amenaza de insolvencia. Y por ley, la legislación española obliga a que el consejero delegado en esta situación, en la cual las reservas negativas se han comido ya la mitad del capital social, el consejero delegado debe convocar a la Junta de Accionistas para que se tomen medidas para garantizar la solvencia de la empresa. Y las medidas seguramente sean una ampliación del capital social que permita que el activo total aumente y por tanto sea más que suficiente para hacer frente a la deuda que tenemos con terceros. Fijaros que la empresa todavía no es solvente, pero hay una amenaza de insolvencia y por lo tanto ya la ley actúa para que se tomen medidas para que no se llegue a la situación de insolvencia. Pero en esta situación, cuando los auditores empiezan a hacer su informe de auditoría y auditan sus cuentas, las cuentas contables de la empresa, empiezan a asustarse porque puede ser que realmente sí que la empresa esté en situación de insolvencia, simplemente que las cuentas todavía no lo reflejan. ¿Y por qué se temen eso? Porque muchas veces las empresas tienen en su activo activos que están inflados, es decir, que están registrados por más valor del que realmente tienen. Esto no siempre se hace por una acción corrupta, sino que a veces se hace por una acción involuntaria. La legislación obliga a que los activos se registren al menor de los valores entre el valor teórico contable y el valor de mercado. El valor teórico contable, que suena algo como muy técnico, en el fondo no es más que el valor de compra del activo que hemos comprado menos la amortización o depreciación que ese activo ha tenido durante todos los años que llevamos utilizándolo. Por tanto, la empresa generalmente suele tener los activos registrados a ese valor, al valor teórico contable, que es el valor de compra menos la depreciación. Y pocas veces hace el análisis de compararlo con el valor de mercado. Supongamos que la empresa tenía unos edificios. Pues esos edificios estarán seguramente registrados en la contabilidad al valor teórico contable, al valor de compra
menos su amortización acumulada. Y seguramente no hayan hecho el análisis de mercado para compararlo con el valor de mercado. Los auditores en este caso sí lo harán porque están en una situación complicada la empresa y quieren asegurarse que la empresa no está en situación de insolvencia. Y cuando se ponen a analizar la situación de todos sus activos y a compararlos con los valores de mercado que tienen, se pueden dar cuenta que el valor de mercado es menor que el valor teórico contable al que está registrado en el balance de situación. En ese caso, la legislación obliga a que ese edificio se registre al valor de mercado. Entonces, cuando hacen eso con todos los activos, con todos y cada uno de ellos, ordenadores, fábricas, maquinaria, elementos de transporte, edificios, etcétera, con todos los comparamos con el valor de mercado, puede ser que se acumule una pérdida muy grande, porque al reducir el valor al que tenemos registrado el activo y pasar del valor teórico contable al valor de mercado, que es menor, se produce no solo una disminución de activo, sino también una pérdida que se registra disminuyendo todavía más las reservas y haciéndose todavía más negativas y por lo tanto comiéndose más aún el capital social, y en esa situación podemos llegar a esta situación en la que el capital social nos lo comemos por completo, incluso a más. Es decir, podemos llegar a que las reservas negativas no solo se coman el capital social, sino que vayan más allá. En esta situación, la empresa ya es totalmente insolvente, y fíjense que en esta situación no ha sido por pérdidas acumuladas por el proceso de negocio, sino por pérdidas que han salido a relucir en el momento de revisar todos los activos que teníamos en la compañía para ver si estaban bien registrados. Esto es lo que suele ocurrir en el último momento, cuando la empresa ya por fin se declara insolvente, es porque se está haciendo una valoración de todos nuestros activos y nos damos cuenta que nuestro activo realmente no vale lo que tenemos reflejado en nuestro balance de situación, sino que vale menos. Entonces, en esta situación, el activo a valor de mercado ya no es suficiente para hacer frente a la deuda con terceros. Fijaros que aquí el activo es menor que la deuda y por tanto ya ahí la legislación actúa, la empresa debe declararse en quiebra, debe venderse todo lo que tenemos en el activo y con eso empezar a devolver las deudas que tenemos con terceros. Por tanto, se liquida la compañía, entramos en el concurso de acreedores, empezamos a pagar las deudas que tenemos con todos nuestros acreedores y el orden viene establecido por una legislación con criterio social en la cual los actores económicos más vulnerables serán los primeros en cobrar, seguramente sean el personal de la compañía, si es que tenemos deudas con el personal, los primeros en cobrar, después los proveedores, etcétera, después los bancos y finalmente los últimos en cobrar serían los dueños de la empresa por la parte que ellos invirtieron. Naturalmente, si está en quiebra, es imposible que al liquidar los activos haya dinero suficiente para pagar ni un solo euro a los dueños de la empresa. Por tanto, los dueños no cobrarán nada y algunos acreedores cobrarán menos de lo que se les debía, porque precisamente esa es la definición de quiebra, de insolvencia, que el activo no es suficiente para hacer frente a toda la deuda que tenemos con terceros. Bueno, pues esperamos que esta breve descripción de las diferentes situaciones de solvencia en las que se puede encontrar una empresa haya sido suficiente para entender el concepto de solvencia, el indicador de solvencia y en qué momento podemos llegar a encontrarnos en una situación de insolvencia. Pues nada más. Muchas gracias.